Imaginemos por un momento una situación muy cotidiana. Alguien está a punto de tomar una decisión vital importantísima. Digamos, aceptar un nuevo trabajo en otra ciudad o tal vez comprar una casa. Lógicamente, todos pensaríamos que esa persona va a sentarse con una hoja de cálculo, a analizar los pros, los contras, los salarios, ¿verdad? Claro, lo que viene siendo una decisión 100% racional, o eso nos gusta creer. Hola, encantado de acompañarte en este nuevo análisis a fondo. Hola, igualmente. Pues sí, solemos pensar que somos seres puramente racionales. Pero a ver, ¿y si resulta que la balanza de esa decisión gigantesca de comprar esa casa se inclina hacia un lado o hacia otro simplemente porque esa mañana hubo un atasco de tráfico horrible y la persona llegó tarde y súper frustrada a la oficina? Ostras, es que suena casi absurdo plantear que el intelecto frío y calculador sea esclavo de un simple enfado pasajero por un atasco. Totalmente. Y sin embargo, nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es entrar de lleno en esta aparente contradicción. Vamos a basarnos en el capítulo 4, titulado Emoción y procesamiento cognitivo. Y el objetivo aquí es desmantelar por completo esa vieja idea que está tan arraigada en nuestra cultura de que el ser humano vive en una especie de guerra civil constante donde por un lado pensamos y por otro sentimos. Exacto. Queremos demostrar cómo las emociones no son un obstáculo para la mente racional. O sea, no son un fallo del sistema, sino el filtro mismo que moldea absolutamente todo lo que vemos, lo que recordamos y al final lo que decidimos. Esa imagen del atasco de tráfico creo que es el punto de partida perfecto para entender la magnitud de esto. Porque históricamente, si miramos atrás, la psicología clásica tenía una visión muy dividida, casi estricta, de cómo funcionamos. Sí, la división era tajante. Veían la cognición y la emoción como procesos completamente independientes, y a menudo opuestos. La cognición era el terreno de la razón, ya sabes, todo lo relacionado con el conocimiento, la evaluación, la experiencia acumulada, todo lo que hacemos de forma voluntaria. Claro, se consideraba la parte controlada y civilizada de la mente humana. Eso es. Mientras que la emoción, por el contrario, se relegaba al ámbito de la experiencia subjetiva, algo que ocurría fuera de nuestro control voluntario, de forma automática. Y bueno, a menudo se etiquetaba de irracional. Ya, era como pensar que la mente es el piloto experimentado de un avión comercial y la emoción es simplemente pues una turbulencia molesta que el piloto tiene que sortear para no estrellarse. Una metáfora perfecta. Sí. Pues siempre he tenido esta duda existencial. A ver cómo me la resuelves. Cuando, por ejemplo, caminamos por la calle de noche, está todo oscuro, y de repente escuchamos un ruido súper fuerte a nuestras espaldas y nos damos un susto tremendo. En ese milisegundo, nuestro cerebro ha analizado primero ese sonido, ha deducido que es un peligro y luego ha dado la orden de sentir miedo. Ajá, o sea, si la razón va primero. Exacto. O el cuerpo reacciona con ese terror físico antes siquiera de que el raciocinio sepa qué demonios ha provocado el ruido. Pues mira, esa misma pregunta es la que provocó uno de los debates más intensos en la psicología allá por los años 80. Fue un choque de trenes total. Por un lado, un investigador llamado Sahong planteó lo que denominó la primacía afectiva. La primacía afectiva, vale. Sí, y su postura era muy radical para la época. Argumentaba que la emoción no solo es independiente del pensamiento racional, sino que llega primero. Defendía a capa y espada que el ser humano siente antes de entender. ¡Ostras! Siente antes de entender. Es fuerte. Mucho. Pero frente a él, los psicólogos cognitivos como Bauer sostenían exactamente lo contrario. Bauer argumentaba que cualquier reacción emocional requería obligatoriamente un procesamiento cognitivo previo, por mínimo que fuera. O sea que para Bauer los efectos emocionales se explicaban puramente en términos de ideas e información que el cerebro ya había procesado. Exacto. Si no hay un mínimo de análisis de la información, decía él, no puede haber emoción. Es un debate fascinante. Entonces, si la mente y la emoción están tan entrelazadas en nuestra maquinaria biológica, ¿quién da realmente el primer paso ante un estímulo del mundo exterior? Para resolver esto, supongo que tenemos que ir a lo más profundo del cerebro, ¿no? A los cimientos mismos de la supervivencia. Inevitablemente. Para entender esa respuesta instintiva, la psicología cognitiva diferencia entre dos mecanismos fundamentales. El primero es el procesamiento automático, también conocido como procesamiento de abajo hacia arriba. Bottom up, en inglés. Eso es. Y este es completamente involuntario.
Está guiado puramente por los datos crudos que entran por nuestros sentidos y no consume ningún esfuerzo mental consciente. El segundo es el procesamiento controlado, o de arriba hacia abajo, y este sí requiere atención. Consume muchísimos recursos cognitivos, tira de nuestra memoria, de nuestras expectativas, y clave aquí es voluntario. Y tradicionalmente, claro, la emoción siempre se ha metido en el cajón del procesamiento automático, como si fuera un reflejo puro. Esto me recuerda a los famosos estudios de Ledoux con animales, concretamente con ratas. Ah, sí, un clásico absoluto en la literatura. Sí, la investigación consistía en emparejar un estímulo neutral, como un simple sonido o una luz, con una pequeña descarga eléctrica. El objetivo era generar una respuesta de miedo condicionado, para ver qué hacía el cerebro del animal en tiempo real. Y lo que Ledoux descubrió al observar el cerebro de esas ratas cambió por completo el mapa neurológico de la emoción. Literalmente reescribió los libros de texto. Demostró la existencia de una vía rápida, anatómica. Una vía rápida, o sea, un atajo físico en el cerebro. Justo. Cuando la rata percibía la señal de peligro, la información sensorial llegaba primero al tálamo. El tálamo funciona como un gran centro de distribución de datos en el cerebro, como una centralita. Pero en lugar de enviar esa información a la corteza auditiva o visual para que el cerebro la analizara de forma compleja y pausada. Que sería el procesamiento controlado que decíamos antes. Exacto. Pues en lugar de eso, el tálamo enviaba un mensaje directo y sin procesar a la amígdala. Y recordemos que la amígdala es, fundamentalmente, el centro de alarmas emocionales del cerebro. El hallazgo clave aquí es que esta señal esquivaba por completo la corteza cerebral. Madre mía. O sea que el animal mostraba una reacción de terror físico antes de que la parte racional e integradora de su cerebro hubiera podido descifrar qué sonido acababa de escuchar. Así es. Reaccionaba antes de saber a qué estaba reaccionando. Vale, para visualizar esta mecánica en nuestro día a día, a ver si te parece buena analogía. Es como si un edificio moderno tuviera un sistema de alarma contra incendios que es totalmente autónomo. Ese sistema detecta un cambio brusco de temperatura, hace saltar los aspersores del techo y bloquea las puertas de emergencia en milisegundos. Ajá, me gusta por dónde vas. Y todo esto sucede muchísimo antes de que el vigilante de seguridad del edificio, que vendría a representar a nuestra corteza cerebral racional, vea el humo en las cámaras, analice la situación, coja el walkie-talkie y decida pulsar un botón manual. Es una analogía brillante. Es un mecanismo puro de supervivencia. Actúa primero y ya si eso, preguntas después. Y fíjate que tiene todo el sentido evolutivo del mundo, sobre todo cuando hablamos de procesar estímulos críticos, como por ejemplo los rostros humanos. Claro, el reconocimiento facial es innato. Totalmente innato. Hay investigaciones clásicas como las de Ekman y Friesen que demuestran que los bebés recién nacidos prestan muchísima más atención a las caras que a cualquier otro patrón visual. Las expresiones faciales son críticas porque necesitamos leer el peligro, la ira o la seguridad en el rostro de otra persona casi al instante. Bueno, pero aquí tengo que pararte y hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dime. Porque esta vía rápida, esta alarma de aspersores de la que hablamos, en una rata asustada por un pitido, ¿explica de verdad cómo funcionan nuestras emociones complejas en la sociedad moderna? Quiero decir, la vida no es solo saltar porque oyes un ruido. Pues esa duda tuya da en el clavo, y es exactamente la gran crítica que la comunidad científica planteó posteriormente al modelo de Ledoux. Como tú dices, la alarma de incendios funciona muy bien para un chispazo literal, para un peligro inminente, pero el mundo humano es infinitamente más ambiguo. Claro, un correo electrónico de tu jefe no es un depredador saltando de un arbusto, pero te provoca ansiedad igual. Eso es. Por eso investigaciones más recientes, como las de Storbeck y Robinson, demostraron que en las personas, especialmente ante estímulos sociales complejos, esa vía rápida, pura y ciega no tiene la última palabra. O sea que el atajo existe, pero no manda tanto. Nuestra corteza visual sí tiene que hacer un trabajo hiperrápido de identificación previa del estímulo antes de que la amígdala pueda catalogar algo como peligroso o agradable. No reaccionamos en un vacío absoluto. El cerebro necesita saber mínimamente qué está mirando. La percepción visual, claro. ¿Sí? ¿Acaso la emoción altera físicamente cómo percibimos la realidad que tenemos justo delante de las narices? Pues para abordar esa cuestión es vital mencionar un movimiento que surgió a mediados del siglo pasado en psicología. Se le conoce como la corriente New Look, impulsada por gente como Brunner.
Su premisa supuso una auténtica revolución contra la idea de que los seres humanos somos observadores neutrales de la realidad. Que no somos cámaras de vídeo, vamos. Exactamente. Afirmaban que la percepción no registra el entorno capturando datos objetivos. Por el contrario, decían que la percepción es un proceso tremendamente activo que refleja nuestras motivaciones, nuestras expectativas y, de forma crucial, nuestro estado afectivo. O sea, postularon que lo que vemos está literalmente moldeado por lo que sentimos en ese preciso momento. Literalmente moldeado, sí. Y sé que suena casi poético, ¿verdad? Parece filosofía, pero claro, luego ves los datos empíricos y te quedas de piedra. De hecho, a cualquiera que nos escuche le volará la cabeza un estudio fascinante sobre esto, realizado por un equipo de psicólogos liderado por Riener, Stefanucci, Profit y Clore. Ellos utilizaron una colina real. Una colina, sí, en la Universidad de Virginia. Eso es, llevaron a distintos participantes al pie de una cuesta física en plena calle y les pidieron que evaluaran visualmente, a ojo, el grado de inclinación de esa colina. Lo brillante aquí es que la única variable que cambiaron entre los grupos fue el estado de ánimo, y se lo indujeron a través de la música que habían estado escuchando justo antes de la prueba. Un diseño súper simple, pero muy revelador. Y los resultados mostraron que las personas que habían escuchado música triste evaluaron la inclinación de la colina como significativamente más empinada que aquellos que habían escuchado música alegre y optimista. O sea, me estás diciendo que la tristeza tiene el poder de hacernos ver el mundo físico literalmente cuesta arriba. Es que es tal cual, y desde una perspectiva evolutiva, ese fenómeno tiene una lógica aplastante si nos basamos en la conservación de energía. A ver, explícame eso de la energía. Pues mira, si el cerebro experimenta un estado de ánimo bajo o de tristeza, a menudo interpreta esa señal interna como una falta de recursos, como una falta de vitalidad o incluso de apoyo social. Para proteger al organismo de un desgaste inútil, el cerebro proyecta esa sensación de vulnerabilidad sobre la evaluación del entorno físico. Ah, claro. Hace que la colina parezca visualmente mucho más empinada y difícil de escalar, para disuadir a la persona de realizar un esfuerzo físico tremendo. Un esfuerzo que, según sus propios cálculos emocionales internos, el cuerpo no está preparado para asumir en ese momento. Justo. El mundo parece más difícil de transitar porque tu cuerpo se siente menos capaz de hacerlo. Es un mecanismo de protección fenomenal. Es una maravilla de la eficiencia biológica, desde luego, aunque a nivel consciente nos esté engañando de forma descarada. Y esto encaja perfectamente con una distinción teórica muy útil, de la que habla el texto, entre dos formas de procesar la realidad. Por un lado, tendríamos una cognición analítica, que es esa forma de pensar fría, lineal, secuencial y basada en reglas, y por otro, la cognición sincrética. La cognición caliente, según Tucker, exacto, holística, altamente emocional e inmediata. Pues esta cognición sincrética o caliente parece ser la dueña absoluta de nuestra atención primaria. Hay un experimento clásico de búsqueda visual de Neumann, el llamado efecto pop-out, que ilustra esto a la perfección. Ah, el de las serpientes. Cuéntalo, que es buenísimo. Sí, imaginemos una pantalla de ordenador llena de imágenes de flores inofensivas. Si entre todas esas flores los investigadores esconden la imagen de una serpiente o una araña, el ojo humano la detecta en fracciones de segundo. La imagen amenazante literalmente salta a la vista, hace pop-out. Pero si invierten el juego... Ay, amigo, ahí cambia la cosa. Claro. Si llenan la pantalla de serpientes con una sola flor escondida por ahí, tardamos muchísimo más en encontrar la dichosa flor. Y lo mismo pasa con las caras. Detectamos un rostro de ira o de miedo camuflado entre una multitud de caras sonrientes muchísimo más rápido que a la inversa. Es como si la emoción fuera, no sé, un rotulador fluorescente que resalta lo vital y oscurece todo lo demás. Es que el sistema cognitivo humano es profundamente pragmático. Reasigna de forma drástica todos sus recursos de atención, que son limitados, hacia aquel elemento que posee una valencia emocional fuerte, especialmente si indica una amenaza potencial. Como decíamos, la supervivencia no te permite detenerte a admirar lo bonita que es una flor si tienes un depredador a 2 metros. Lógico, ¿te comen? Literal, pero claro, si conectamos esto con el panorama general del procesamiento, surge el siguiente desafío. Una vez que hemos filtrado el mundo físico a través de estas gafas emocionales, toda esa información alterada tiene que guardarse en algún sitio. Y aquí entramos de lleno en el territorio de la memoria. La memoria.
¿Qué tema? Es que el estado de ánimo no solo modifica lo que vemos en el presente absoluto, sino que también secuestra la forma en que almacenamos y recuperamos nuestro propio pasado. Y aquí es donde tenemos que recuperar al psicólogo cognitivo que mencionamos al principio del todo, a Bauer, Exacto. y su famoso modelo de redes asociativas. Exacto. El gran modelo de Bauer. Para entender este modelo, imaginemos que la memoria humana no es un archivador ordenado alfabéticamente en cajones. Más bien es una inmensa red de puntos luminosos, o nodos, interconectados por millones de hilos. Cada concepto, cada lugar que hemos visitado y cada persona que conocemos es un nodo en esa red. Sí, una red semántica gigante. Pues Bauer propuso que las emociones básicas, como la alegría, la tristeza o el miedo, también son nodos gigantes dentro de esta red, y que están físicamente conectadas a las respuestas corporales y a los recuerdos específicos de nuestra vida. El engranaje principal de esta teoría, y esto es muy visual, es el principio de propagación de la activación. Funciona así. Cuando una persona experimenta una emoción en el presente, el nodo correspondiente, digamos el nodo de la alegría, se enciende. Y esa activación viaja rapidísimo a través de los hilos de la red, iluminando de paso todos los conceptos y recuerdos del pasado que están vinculados a ese mismo estado de alegría. Es como si se encendieran las luces de un árbol de Navidad, pero solo las de color rojo, por ejemplo. Buena imagen. Y esta arquitectura mental nos ayuda a explicar dos fenómenos de la memoria que a menudo se solapan en nuestro día a día, pero que son mecanismos distintos en realidad. El primero es el recuerdo congruente con el estado de ánimo. Recuerdo congruente, vale. Esto ocurre cuando el estado afectivo actual facilita la recuperación de información que tiene ese mismo tono emocional. Por poner un ejemplo del texto. Si Laura está de un humor excelente hoy, súper alegre, y le pides que te describa cómo fue su adolescencia, es muy probable que su cerebro recupere solo anécdotas felices. Te hablará de un verano fantástico en un campamento y dejará totalmente en la sombra, ocultas, las épocas de estrés por los exámenes escolares. Claro, el cerebro de Laura hace una selección totalmente sesgada porque toda la red neuronal está bañada en la luz de la alegría. Y el segundo fenómeno, para diferenciarlo, sería la memoria dependiente del estado de ánimo, ¿no? Exactamente. La memoria dependiente del estado de ánimo es un poco distinta. Postula que es mucho más fácil recordar cualquier tipo de información si el estado emocional que tenemos al intentar recordarla es idéntico al estado emocional que teníamos en el momento exacto en que la aprendimos. O sea que el estado de ánimo funciona como un contexto. Justo. Y esto aplica incluso si la información es totalmente neutra, como memorizar una lista de palabras aleatorias o, no sé, las instrucciones para montar un mueble. La emoción actúa como la cerradura y la llave de ese recuerdo. Vale, a ver, todo esto de los nodos suena súper estructurado y lógico. Pero aquí tengo que pararme y hacer una objeción seria. Dispara. Porque analizando este modelo de redes asociativas de Bauer, hay algo que francamente no termina de cuadrar con la experiencia humana real. ¿A qué te refieres? Pues a que si la memoria es simplemente esta enorme telaraña de nodos de información interconectados, ¿cómo diferencia el cerebro entre el acto frío de pensar en el concepto abstracto de la tristeza frente al acto visceral de sentir una tristeza desgarradora y real? Porque si todo reside en la misma red semántica, el simple hecho de leer la palabra tragedia en un diccionario debería encender el nodo de la tristeza y hacernos llorar automáticamente en la biblioteca. Qué buena observación. Y es evidente que no nos pasa eso. Podemos procesar información triste sin desmoronarnos emocionalmente cada 5 minutos. Pues mira, te diré que acabas de formular una de las críticas metodológicas más brillantes y demoledoras que enfrentó el modelo de Bauer en su momento. Investigadores posteriores señalaron exactamente ese fallo estructural que acabas de ver. El modelo de red asociativa utiliza un código único para representar toda la información, de lo que significa estar triste leyendo un diccionario, y la emoción caliente, que es la experiencia fisiológica, subjetiva y real de sentir el dolor o el llanto. Esa incapacidad de Bauer para separar el saber del sentir abrió la puerta de par en par a una nueva generación de teorías. Menos mal, porque me estaba poniendo nerviosa. Y así llegamos a una propuesta muchísimo más sofisticada sobre cómo interactúan ambas esferas. Hablamos del modelo del afecto como información, desarrollado por Schwartz y Clore. Ay, este modelo me parece una genialidad absoluta porque es que cambia completamente las reglas del juego de lo que veníamos hablando. Ya no hablamos de nodos estáticos que se encienden y se apagan en una red. Lo que plantean Schwartz y Clore es que el ser humano utiliza su propio estado de ánimo como un atajo mental, lo que en psicología cognitiva se llama un heurístico. Un heurístico, sí. Un atajo para no pensar demasiado. Eso es.
Usamos lo que sentimos en el cuerpo físico como un termómetro directo para juzgar una realidad externa y compleja que a priori no tiene nada que ver. Hay un ejemplo en la literatura, el de Diego, que ilustra esto maravillosamente. El del doctorando. Pobre Diego. Sí, imaginemos a este estudiante, Diego, que está ya en la recta final de su tesis doctoral, agobiadísimo. Una mañana se levanta, llueve a cántaros en su ciudad, Diego corre pero pierde el autobús por un par de segundos, llega empapado y tardísimo a la facultad y, lógicamente, siente una frustración enorme. Un mal inicio de día de manual. Total. De repente, Diego se sienta frente a su ordenador, mira sus datos de investigación y, de la nada, empieza a pensar que su tesis es un absoluto desastre, que nunca va a terminar a tiempo y que su carrera académica está acabada antes de empezar. Todo se vuelve un túnel oscuro sin salida. Y fíjate, lo fascinante de esa situación de Diego es analizar los hechos objetivos puramente fríos. La calidad real de la investigación de Diego no ha cambiado absolutamente nada entre la noche anterior, cuando se fue a dormir tranquilo, y esa mañana lluviosa. Ni una coma ha cambiado. Sus datos son los mismos. Lo único que ha cambiado en todo el universo de Diego es que ha perdido el transporte, que está de un humor de perros. El modelo de Schwarz-Zilklor explica esto diciendo que Diego se enfrenta a una tarea de evaluación inmensa y dificilísima, que es predecir el futuro éxito de una tesis doctoral entera. Es que eso es muy complejo de evaluar en frío. Claro. Entonces Diego no realiza un análisis computacional, racional y exhaustivo de cada página escrita para saber si va bien. Eso consumiría demasiada energía mental y tiempo. En su lugar, el cerebro de Diego toma ese atajo heurístico rápido y se pregunta de forma casi inconsciente, oye, ¿cómo me siento respecto a esta tesis ahora mismo? ¡Qué trampa del cerebro! Y como la señal más fuerte que tiene su cuerpo rebotando en ese momento es la inmensa frustración generada por el autobús perdido y la lluvia, su cerebro atribuye erróneamente esa negatividad a su proyecto académico. Es un error de atribución. Es tremendo. Porque claro, si esa misma mañana hubiera hecho un sol radiante de primavera, Diego hubiera llegado súper puntual y se hubiera tomado un buen café con un compañero riéndose. Se habría sentido feliz. Al sentarse y mirar la misma pantalla exacta con los mismos datos crudos, habría sentido una gran confianza en que su defensa doctoral iba a ser un éxito rotundo. Sin duda alguna. Es como si estuviéramos constantemente externalizando nuestros sentimientos más mundanos hacia el mundo complejo que nos rodea. Es que es algo que todos hemos vivido en el trabajo, ¿quién no? Si recibes un correo cortante de un superior justo antes de revisar el trabajo de un compañero tuyo, de repente el trabajo de ese compañero te parece deficiente y media hora antes te habría parecido más que correcto. Usamos el efecto como información directa sobre la realidad externa. ¿Es así? Pues mira, esto nos empuja hacia la prueba de fuego definitiva de este análisis. Sabiendo ya, como hemos visto, que nuestra percepción física de una cuesta está sesgada por la música, que nuestra memoria selecciona recuerdos que encajan con nuestro humor y que usamos las emociones como atajos rápidos para evaluar cosas como una tesis, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando necesitamos poner a trabajar toda esa maquinaria mental para resolver problemas totalmente nuevos, ser creativos o tomar decisiones verdaderamente críticas? La toma de decisiones complejas. Para entender esa fase, digamos, superior de la mente, debemos recurrir al modelo de infusión del afecto, propuesto por Forgas. Y este modelo de Forgas introduce una idea que, te lo advierto, choca frontalmente con el sentido común de casi cualquiera que nos escuche. A ver, sorpréndeme. Solemos asumir que en las tareas rutinarias o triviales nos dejamos llevar un poco por la emoción, ¿no? Mientras que, ante los problemas verdaderamente complejos, serios y difíciles del trabajo o la vida, activamos nuestra racionalidad más aséptica y fría. Sí, nos ponemos serios y analíticos. Pues Forgas demuestra con montones de datos empíricos que ocurre exactamente lo contrario. Lo contrario. Sí. Él define una estrategia mental llamada procesamiento sustancial. Cuando nos enfrentamos a situaciones muy novedosas, atípicas o súper complejas, situaciones que requieren integrar un montón de información dispersa para construir una solución desde cero, nuestro estilo de pensamiento no se vuelve cerrado y rígido, se vuelve excepcionalmente amplio y abierto. Vale, abrimos la red. Exacto. Y es precisamente al abrir tanto la red cognitiva para buscar esas soluciones creativas, cuando la mente se vuelve muchísimo más permeable y vulnerable a la influencia del estado de ánimo que tengamos en ese instante. El afecto se infunde en el pensamiento complejo mucho más que en el simple. Ostras. ¿Y
Sorprendentemente, ahora que lo pienso repasando a Eisen, esa vulnerabilidad al estado de ánimo durante las tareas complejas no tiene por qué ser algo negativo, especialmente si hablamos de afecto positivo, porque la investigación de Eisen sobre cómo el buen humor afecta a la categorización mental demuestra que la alegría actúa como unas gafas de color de rosa que expanden la visión. Unas gafas que te permiten ver más allá de lo evidente, sí. Un cerebro feliz es capaz de ver conexiones súper sutiles entre conceptos que un cerebro triste, que está más rígido y a la defensiva por supervivencia, jamás notaría. Creo que la forma más clara de visualizar esta creatividad es con el famosísimo experimento de resolución de problemas de Dunker del año 1945. El problema de la caja de chinchetas y la vela, un experimento elegantísimo. Es genial. A los participantes de este estudio se les introduce en una habitación y se les entrega una vela, una caja de cerillas y una pequeña caja de cartón llena de chinchetas. La instrucción que les dan es aparentemente súper simple. Deben fijar la vela a la pared de corcho de tal manera que, al encenderla, la cera derretida no gotee sobre la mesa que está justo debajo. Y parece fácil, pero la gente suda tinta con esto. Porque el gran escollo mental de este experimento es un fenómeno que en psicología cognitiva denominamos fijeza funcional. Fijeza funcional. Sí. La inmensa mayoría de las personas entra, mira los objetos sobre la mesa y categoriza la cajita de cartón exclusiva y rígidamente como el contenedor que sirve para guardar las chinchetas. No pueden ver más allá de esa función primaria que tiene el objeto. Su mente se ha fijado en esa función. Y entonces empiezan a hacer barbaridades. Intentan derretir cera para pegar la vela directamente a la pared, o intentan clavar la gruesa vela de cera atravesándola con las pequeñas chinchetas, lo cual siempre acaba en fracaso absoluto. Fracaso total, sí. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo alucinante. Cuando un grupo de participantes se le inducía previamente un estado de ánimo positivo, ¿Cómo se lo inducían? pues con cosas muy sencillas, por ejemplo poniéndoles un vídeo cómico breve antes del reto de la vela, o dándoles un pequeño caramelo. Pues esas personas eran capaces de romper esa fijeza funcional a una velocidad pasmosa. Su estructura de pensamiento, que estaba expandida por ese ligero bienestar emocional, les permitía recategorizar los objetos de la mesa. Ah, claro. Se daban cuenta de que podían vaciar las chinchetas sobre la mesa, coger una de ellas para clavar la propia cajita de cartón vacía a la pared y usar la caja como una estantería improvisada. Una base perfecta para sostener la vela apoyada encima. Exactamente. El afecto positivo reestructuró por completo cómo percibían la utilidad del mundo físico frente a ellos. Les dio esa flexibilidad para ver la caja no como un contenedor, sino como un soporte. Literalmente, el buen humor es el mejor lubricante para el ingenio y la creatividad. Pero claro, aquí me surge el reverso tenebroso de la moneda. Hablamos de la toma de decisiones que implican consecuencias serias, porque la cultura popular siempre nos ha advertido sobre los peligros enormes de decidir estando eufóricos, ¿no? Se asume que una persona que está demasiado feliz en un casino, por poner un caso extremo, perderá todo su dinero de golpe, porque ese exceso de optimismo la vuelve ciega y temeraria ante el riesgo. Bueno, pues te diré que esa es una concepción errónea muy extendida. Y la evidencia científica aquí aporta un matiz que es vital. En situaciones de alto riesgo puro, donde hay muchísimo que perder de forma inmediata, las personas que están en un estado emocional positivo no se vuelven temerarias en absoluto. Ah, ¿no? ¿No tiran la casa por la ventana? No, que va. Paradójicamente se vuelven bastante más prudentes y conservadoras que las personas de humor neutro. Y el motivo profundo de esto es el instinto de preservación emocional. Preservación de su propia alegría. Justo. La persona valora enormemente el estado de bienestar en el que se encuentra en ese momento, y a nivel subconsciente sabe que una pérdida severa destruiría ese buen humor de un plumazo. Así que, para proteger su felicidad actual, evitan asumir grandes riesgos. Se protegen. Es súper contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. ¿Verdad? Sin embargo, la auténtica magia del afecto positivo ocurre en las situaciones de decisiones complejas que hablábamos antes. Y ojo, estas son decisiones que no implican una apuesta de todo o nada en un casino, sino que requieren integrar muchísimas variables complejas, analizar datos que a veces son contradictorios entre sí y llegar a un juicio ponderado muy fino. En estos escenarios de altísima demanda cognitiva, el afecto positivo resulta ser una herramienta intelectual de primerísimo orden. Y aquí es donde tengo que intervenir con una sorpresa genuina.
te lo juro, porque cuando revisaba la literatura para el episodio, vi que entraba en el terreno de los diagnósticos médicos. Y culturalmente siempre hemos asociado el rigor médico, la precisión clínica y la excelencia científica con una seriedad absoluta. Una seriedad casi glacial, como de película. Totalmente. Tenemos en la cabeza esta imagen idealizada del especialista médico inmutable, súper serio, que actúa como una supercomputadora humana, procesando síntomas sin inmutarse. La investigación realmente sostiene que un médico que está de muy buen humor es mejor diagnosticando enfermedades graves. Es un hallazgo que rompe muchísimos estereotipos, lo sé, pero está sólidamente respaldado. Hay un estudio de Estrada, Eisen y Young fascinante, llevado a cabo con médicos residentes reales, que ilustra este punto de forma brillante. Cuéntame más de ese estudio porque me dejó loca. Pues mira, a estos profesionales médicos se les entregaron 6 historias clínicas extensas y muy detalladas. Cada historial contenía multitud de variables cruzadas, resultados de análisis de sangre, radiografías, historiales familiares previos, síntomas súper variados. La tarea clínica de los médicos será determinar con absoluta precisión cuál de esos 6 pacientes padecía cáncer de pulmón. Una tarea de una responsabilidad y complejidad brutales. Totalmente. Pues los investigadores dividieron a los médicos al azar. A un grupo le indujeron un estado de ánimo positivo justo antes de entregarles los expedientes médicos. Y otra vez con algo sencillo, como regalarles una pequeña bolsita de caramelos en agradecimiento por participar. Qué fuerte que un caramelo pueda alterar un diagnóstico de cáncer. Es que el resultado fue asombroso. Los médicos residentes con ese afecto positivo no solo identificaron al paciente correcto con cáncer mucho más rápido que el grupo de control, sino que todo su proceso de razonamiento en voz alta fue notablemente más eficiente y estructurado. Vale, pero ¿cuál es el mecanismo biológico detrás de esto? O sea, ¿por qué estar un poquito alegre te hace mejor médico evaluando radiografías? Porque, volviendo a Forgas y a Eisen, el estado emocional positivo fomenta una estrategia cognitiva integradora espectacular. Cuando un profesional se enfrenta a volúmenes masivos de datos clínicos, es facilísimo caer en la trampa del anclaje prematuro. O sea, obsesionarse con un solo síntoma raro desde el principio y no ver nada más. Permitió a esos médicos agrupar los datos dispares de forma muchísimo más fluida. Les ayudó a ver patrones globales en los análisis, a generar hipótesis alternativas muy rápidamente y, lo más importante, a descartar las teorías incorrectas sin quedarse atascados en la frustración de haberse equivocado. Claro. Su cerebro funcionaba de una manera súper ágil, conectando los puntos del cuadro clínico con una claridad muy superior al grupo de humor neutro. Básicamente, mantuvieron la mente lo suficientemente abierta y flexible para ver la solución completa, evitando ahogarse en los detalles aislados. Es que es un cambio de paradigma total que humaniza una barbaridad la figura del especialista clínico y, de paso, destruye ese mito de que el intelecto superior debe ser puramente frío y gélido. Hemos partido de la base biológica más primaria, con esa vía rápida de Ledoux donde la amígdala de una rata reacciona instintivamente a las señales de peligro antes de que la razón pueda ni siquiera intervenir. Luego hemos visto cómo una simple variación en nuestro humor altera físicamente la inclinación que nuestros ojos perciben en una cuesta normal de nuestro barrio. Hemos comprendido que nuestras memorias no son archivos estáticos en un cajón, sino redes dinámicas que se iluminan por nuestra alegría o nuestra tristeza presentes gracias a Bauer. Y a Schwarzschild con su heurístico. Exacto. Y finalmente hemos comprobado que, frente a problemas tan tremendamente serios como un diagnóstico de cáncer, el bienestar emocional actúa como la llave maestra que desbloquea una flexibilidad mental médica superior. La conclusión inevitable de todas estas fuentes es que erradicar la emoción con la falsa esperanza de pensar con mayor claridad no solo es un objetivo biológicamente imposible para el ser humano, sino que de lograrse resultaría en un desastre cognitivo paralizante. Seríamos incapaces de decidir nada. Nada. Esa cognición analítica, fría, calculada y lineal a la que tantísimo culto le rendimos en Occidente está ciega y desorientada sin el soporte continuo de la cognición sincrética, caliente y emocional. Es la emoción la que resalta lo urgente en la selva, la que organiza nuestra memoria vital y la que dota de prioridad y significado último a ese flujo incesante de datos que es la vida humana. Sin emoción, literalmente, no hay razón. ¡Wow! Pues mira, con ese viaje tan revelador y tan bien resumido en mente, me gustaría cerrar el análisis a fondo de hoy, dejando en el aire una reflexión final. Algo para que cualquiera que nos escuche pueda masticar y asimilar en el contexto de su día a día. A ver, hemos descubierto hoy que el cerebro humano depende intrínsecamente de la emoción,
como su atajo heurístico principal para tomar decisiones. Ya sabemos que la emoción es nuestro filtro maestro para determinar internamente qué es importante, qué es falso, qué es peligroso y qué es real. La emoción, como decía Zai Jung, precede a la razón. Así es. Pero claro, si nuestra biología y nuestro cerebro utilizan irremediablemente lo que sentimos en el cuerpo como brújula absoluta para decidir qué es objetivamente válido, en una era digital como la nuestra, donde las redes sociales, los algoritmos y todo el ecosistema informativo están diseñados de forma quirúrgica para estimular, alterar y manipular constantemente nuestro estado de ánimo, ¿hasta qué punto las opiniones que defendemos con más ferocidad, aquellas que consideramos puramente racionales, lógicas e inquebrantables, son, en el fondo, nada más que el eco biológico de la última emoción que una pantalla nos obligó a sentir? Fíjate, qué gran pregunta para dejar a la audiencia pensando. ¡Ostras! Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por desgranar el capítulo 4 con esta claridad. Un placer absoluto. Hasta la próxima. Hasta pronto.